Lo que están a punto de escuchar no es una historia para dormir, no es un cuento de fogata, es una advertencia. Es un testimonio que probablemente me costará la vida, si es que lo que me sigue todavía considera vida, a lo que me queda. Si estás escuchando esto, detente ahora si valoras tu cordura, porque una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás. Te perseguirá en las sombras de tu mente, en los rincones oscuros de la noche y en cada mirada al cielo estrellado. Pero si insistes en continuar, escúchame bien. Mi nombre es Dr. Elias Crow, o al menos lo era. Todo comenzó con una vida que parecía sacada de un sueño académico. Era un físico teórico, especializado en mecánica cuántica de alta energía y teorías de cuerdas. Mi pasión eran los puentes de Einstein-Rosen estables, esos portales hipotéticos que podrían conectar puntos distantes en el espacio-tiempo. En términos simples, agujeros de gusano, puertas a otros mundos. Me gradué con honores del MIT, publiqué artículos en revistas que solo un puñado de mentes brillantes podían entender, y gané premios que me abrieron puertas a conferencias internacionales. Vivía en Pasadena, California, donde el sol del desierto se mezclaba con el zumbido constante de ideas revolucionarias en el Caltech. Mi apartamento era un caos de pizarras cubiertas de ecuaciones, tazas de café frío y libros apilados como torres inestables. Pensaba que mi vida era predecible. Clases, investigaciones, quizás un Nobel en el horizonte lejano. Pero el destino, o algo mucho más siniestro, tenía otros planes. Era una tarde de verano abrasadora, el tipo de calor que hace que el asfalto se derrita bajo tus zapatos. Estaba en mi oficina, revisando un paper sobre entrelazamiento cuántico, cuando oí un golpe seco en la puerta. No era un toque casual, era autoritario, como si el mundo exterior demandara entrada inmediata. Abrí, y allí estaban, dos hombres, con trajes negros impecables, gafas de sol que ocultaban sus ojos, y expresiones que no admitían negativas. No se presentaron con nombres, solo con credenciales que brillaban bajo la luz fluorescente. Dr. Crow, dijo el más alto, con una voz que sonaba como grava bajo botas militares. Necesitamos hablar. Es un asunto de seguridad nacional. No me reclutaron, me seleccionaron. No hubo opción de rechazar. Sus palabras implicaban que mi vida, tal como la conocía, había terminado en ese momento. Me llevaron en un sedán negro con vidrios tintados, y antes de que pudiera procesar lo que ocurría, estaba en un avión privado rumbo a Nevada. El vuelo fue silencioso, sin ventanas que me permitieran ver el paisaje cambiante, solo el zumbido de los motores y el peso opresivo de lo desconocido. Aterrizamos en una pista remota, y desde allí, un convoy me llevó al corazón del desierto. Groom Lake, Área 51. Todos han oído hablar de ella. Se ríen, piensan en platillos voladores estrellados, alienígenas grises en formol, o la utilería de una película de Hollywood barata. Yo también me reía antes. Ahora sé que la verdad es infinitamente más aterradora y menos humana. El desierto de Nevada es un lugar desolador, un mar de arena y rocas bajo un cielo implacable, pero lo que hay debajo es un mundo aparte, un laberinto de secretos enterrados en hormigón y acero. Me bajaron en un ascensor que descendía pisos interminables, el aire cada vez más frío y cargado de un olor metálico que se pegaba a la piel. Me asignaron al subnivel 12, un lugar que los militares llamaban, con un humor negro que solo ellos entendían, el acuario. No había ventanas al exterior, solo luces LED blancas que simulaban un día eterno. El aire sabía a ozono, como después de una tormenta eléctrica, mezclado con el frío esterilizado de un laboratorio. Mi contrato de confidencialidad era un tomo grueso como una guía telefónica antigua, con cláusulas que no solo amenazaban con prisión, sino con desaparición permanente. Pensé que trabajaría en sistemas de propulsión avanzados, quizás ingeniería inversa de algún artefacto recuperado de un accidente aéreo clasificado. Estaba equivocado, terriblemente equivocado. Después de una semana de orientación, pruebas médicas exhaustivas
Escáneres cerebrales y sesiones de hipnosis para reforzar la lealtad me llevaron más abajo, al subnivel 14, un lugar que ni siquiera figuraba en los esquemas de evacuación que nos habían dado. El ascensor se detuvo con un gemido mecánico y las puertas se abrieron a una esfera colosal de hormigón reforzado con plomo, de casi 100 metros de diámetro. Era un hangar subterráneo, iluminado por focos industriales que proyectaban sombras largas y ominosas. En el centro, custodiado por soldados armados hasta los dientes, estaba el umbral. No era tecnología humana, ni siquiera era tecnología en el sentido que nosotros la entendemos. Imaginen un arco imponente, de unos 30 metros de alto, hecho de un material que desafiaba cualquier descripción racional. Era negro, pero no un negro común. Absorbía la luz como un agujero negro en miniatura, devorando los fotones a su alrededor. No tenía juntas visibles, ni soldaduras, ni signos de fabricación. Era una sola pieza monolítica, pulida hasta un brillo que no reflejaba nada, y estaba frío. Un frío que se filtraba a través del aire, que dolía en los huesos incluso a metros de distancia, como si el material mismo extrajera el calor de tu cuerpo. Según el informe inicial que me entregó mi supervisor, el General Marcus Davis, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos grises como acero, el umbral había sido encontrado en 1947, en las arenas de Nuevo México. No fue un platillo volador lo que cayó en Roswell, fue esto. Enterrado bajo capas de tierra, inactivo, como una semilla esperando germinar. Lo trajeron a Groom Lake en secreto, y pasaron 70 años tratando de encenderlo. Pruebas nucleares subterráneas, pulsos electromagnéticos, incluso experimentos con partículas exóticas. Nada funcionó hasta hace 3 años, cuando un equipo de físicos, incluyendo a algunos que desaparecieron misteriosamente, logró activarlo con una inyección de energía cuántica estabilizada. Mi trabajo era simple en teoría, entender cómo funcionaba y qué había al otro lado. Pero nada en ese lugar era simple. El equipo era pequeño y elitista, 12 científicos en total, rodeados por un batallón de soldados de élite que nos miraban como si fuéramos bombas de relojería. Estaba la doctora Selena Petrova, una xenolingüista brillante de origen ruso, con ojos verdes penetrantes y un acento que cortaba como un bisturí. Ella estaba allí por si algo hablaba, o susurraba, o gritaba en lenguajes que no eran de este mundo. Y estaba yo, el físico que debía descifrar el manual de instrucciones de una cosa que no había sido construida por manos humanas. Pasábamos días enteros en salas de control, monitoreando lecturas que desafiaban las leyes de la física. El umbral no consumía energía, la generaba de alguna forma, como si extrajera poder del vacío mismo. Cuando el umbral se activaba, no hacía ruido, hacía silencio. Un silencio tan profundo que te oías la sangre correr por las venas, el latido de tu corazón amplificado como un tambor en una cueva vacía. El aire en el hangar se cargaba de electricidad estática, haciendo que los vellos de los brazos se erizaran, y el centro del arco dejaba de ser un espacio vacío. Se convertía en un espejo distorsionado, un velo ondulante que no reflejaba el hangar, sino un lugar imposible. Un paisaje de pesadilla que hacía que tus ojos dolieran solo de mirarlo. Al principio, solo enviamos sondas, robots autónomos, drones equipados con cámaras de alta definición, sensores de radiación, espectrómetros y todo lo que la tecnología humana podía ofrecer. Recuerdo la primera activación que presencié. El hangar estaba lleno de tensión, científicos murmurando ecuaciones, soldados con dedos en los gatillos. El General Davis dio la orden. Inicien secuencia. Un zumbido bajo llenó el aire, y el espejo se formó. El primer dron, un modelo esférico con propulsores de gas frío, avanzó por una rampa temporal hacia el portal. Cruzó el umbral y perdimos la señal a los 3 segundos. El cable de seguridad, hecho de una aleación de titanio y Kevlar diseñada para soportar tensiones extremas, fue cortado, no roto por fuerza bruta,
cortado limpiamente, como si una hoja invisible lo hubiera seccionado en un instante. El dron desapareció para siempre. El segundo intento fue más cauteloso. Usamos un cable de fibra óptica reforzada, capaz de transmitir datos a velocidades cuánticas. Tuvimos señal durante casi un minuto. Las imágenes que recibimos aún me provocan pesadillas que me despiertan sudando en la noche. No era un lugar como lo entendemos en la Tierra. No había suelo firme bajo tus pies, solo una vastedad flotante de estructuras geométricas que se doblaban sobre sí mismas en ángulos que violaban la euclidiana. Formas imposibles, cubos que se torcían en espirales, esferas que se aplanaban en planos infinitos. La luz no provenía de un sol o una estrella, emanaba de las estructuras mismas, un tono enfermizo entre el violeta y el verde, pulsante como un corazón latiendo en agonía. Y los colores, vimos colores que no existen en nuestro espectro visible. Tonos que nuestros cerebros no estaban diseñados para procesar, causando migrañas instantáneas. Uno de los técnicos que miraba la pantalla principal sufrió un ataque epiléptico severo. Sus ojos rodaron hacia atrás mientras balbuceaba sobre sombras vivientes. Pero lo peor fue el audio. La sonda no registraba sonido ambiental, ya que no parecía haber atmósfera, pero captaba una vibración de fondo. Una frecuencia bajísima, casi subsónica, que resonaba en los huesos. Nuestros análisis la identificaron como coincidente con la llamada frecuencia de Huesca, una vibración teórica que resuena con el miedo primordial humano, el instinto de huir que nos salvó de depredadores en la sabana. El dron avanzó, flotando en ese vacío imposible, durante 40 segundos. Vimos pilares de ese material oscuro, idéntico al del umbral, que se extendían kilómetros hacia un abismo sin fondo. Era una especie de nexo interdimensional, un bosque de torres muertas, un laberinto eterno de geometría alienígena. Entonces, la cámara giró en un barrido programado. Y lo vimos. No era una criatura con dientes y garras, como en las películas de terror. Era una sombra, una silueta en el borde de la visión periférica, moviéndose no con pasos, sino con un plegado y desplegado fluido, como si la realidad se doblara a su alrededor. Era inmensa, tan grande que al principio pensamos que era parte del paisaje estático. Pero nos estaba mirando. La sombra levantó algo que podría ser un apéndice, una extensión de oscuridad pura. Y la señal se cortó. El cable de fibra óptica se volvió opaco, cristalizándose instantáneamente como si el frío absoluto lo hubiera congelado desde dentro. El General Davis estaba furioso, paseando por la sala de control como un león enjaulado. «Esto no es suficiente», rugió, golpeando la mesa con el puño. Los superiores en Washington estaban presionando, demandando respuestas. ¿Era un arma, una fuente de energía ilimitada o una amenaza existencial? El consenso entre el equipo fue unánime. Las sondas eran insuficientes. Sus sensores se volvían locos al cruzar, las cámaras distorsionaban la realidad. Necesitábamos algo que las máquinas no tenían: intuición humana, la capacidad de interpretar lo ininterpretable. El proyecto se detuvo durante 6 meses agonizantes. 6 meses en los que intentamos de todo: radares de penetración profunda, espectrómetros de masas avanzados, incluso simulaciones cuánticas en supercomputadoras. Todo era inútil. El umbral era una caja negra absoluta, un enigma que se burlaba de nuestras leyes físicas. Durante ese tiempo, el umbral empezó a cambiar. La vibración de baja frecuencia ya no se limitaba a las activaciones. Empezó a filtrarse en el hangar, un zumbido constante en el fondo de nuestras mentes. Los soldados en el nivel 14 reportaban dolores de cabeza crónicos, episodios de paranoia. 2 de ellos tuvieron que ser sedados tras un brote psicótico en el que intentaron abrir fuego contra sus propios reflejos en las paredes pulidas. Uno gritaba: «¡Me miran desde adentro!». El umbral nos estaba llamando, susurrando en los recovecos de nuestra psique. Davis nos reunió en la sala de conferencias, un búnker estéril con paredes de acero
y una mesa larga rodeada de sillas ergonómicas. El ambiente era tenso, el aire cargado de sudor y ansiedad. Washington ha dado luz verde a la fase 4, dijo sin rodeos, su voz resonando como un veredicto. Exploración tripulada. El silencio fue absoluto, roto solo por el zumbido distante del sistema de ventilación. Nadie habló. Miré a Petrova. Estaba pálida como un fantasma, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Necesitamos un voluntario, continuó Davis. Un científico. Alguien que pueda interpretar lo que ve, no solo registrarlo como una máquina fría. Los ojos de todos se desviaron, evitando el contacto visual. Dr. Crow, dijo finalmente, fijando sus ojos grises en mí como láseres. Usted es el que mejor entiende la física del dispositivo. Usted diseñó los sensores del traje de contención. Es usted. No fue una petición. Fue una orden disfrazada de lógica irrefutable. Pasé las siguientes 3 semanas en un régimen de preparación brutal. Entrenamiento físico que me dejaba exhausto. Carreras en cintas con gravedad simulada. Inmersiones en tanques de aislamiento sensorial para aclimatarme al silencio absoluto. Simulaciones de realidad virtual basadas en las imágenes de las sondas, intentando preparar mi cerebro para la geometría imposible que me esperaba. Me enseñaron a usar el traje de contención MK7, una maravilla de la ingeniería que pesaba casi 90 kilogramos. Era como un exoesqueleto blindado, con su propio suministro de oxígeno para 12 horas, propulsores de maniobra de gas frío para navegar en entornos de baja gravedad, y un sistema de comunicación basado en entrelazamiento cuántico, supuestamente inmune a cualquier interferencia dimensional. Y lo más crucial, un cable de seguridad. Un nanofilamento de carbono de 1 kilómetro de longitud, anclado al hangar, mi salvavidas en caso de que todo saliera mal. Suscríbete a Cyberterror si te está gustando el video. Recuerdo las noches de insomnio en mi camarote subterráneo, mirando el techo de hormigón, preguntándome si valía la pena. Pensaba en mi familia, mis padres en Boston, mi hermana que me enviaba mensajes preocupados que nunca respondía. ¿Qué les diría si no volvía? Que morí en un accidente de laboratorio. Pero el científico en mí ardía de curiosidad. ¿Qué había al otro lado? ¿Un universo paralelo? ¿Una dimensión superior? ¿O algo peor? El día llegó. El 14 de mayo de 2023. Me metí en el traje en una sala esterilizada. Un proceso que duró 2 horas de verificaciones meticulosas. Doble revisión de cada sello hermético, calibración de sensores vitales. El General Davis me puso una mano en el hombro acorazado. «Traiga los datos a casa, doctor», dijo, su voz sonando metálica a través del comunicador integrado. «El mundo depende de ello». No supe si se refería a nuestro mundo o a algo más grande. Me paré frente al umbral activado. El espejo, imposible, brillaba con esa luz enfermiza, ondulando como agua perturbada. El silencio en el hangar era total. Podía oír el latido de mi propio corazón, amplificado por los sensores del traje. «Comprobación de sistemas», dijo la voz del control de misión en mi oído interno. «Signos vitales estables, comunicaciones en línea, umbral estable, proceda». Di un paso, y luego otro. Estaba a metros de la superficie ondulante. No irradiaba calor ni frío perceptible, simplemente era un vacío que atraía como un imán. «Dr. Crow, avance a la interfase», ordenó Davis. Levanté mi bota, pesada como plomo bajo el peso del traje, y la apoyé en el espejo. No hubo resistencia física. Mi pie se hundió como si estuviera entrando en agua fría y densa, un fluido viscoso que se adhería. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Tomé una bocanada profunda de aire reciclado, sintiendo el oxígeno filtrado llenar mis pulmones, y di el último paso. Cruzar el umbral no es como cruzar una puerta común, es un desgarro en la tela de la realidad.
Imaginen que cada átomo de su cuerpo es separado meticulosamente, analizado por una inteligencia fría e impersonal, y vuelto a ensamblar en una fracción de segundo. Sentí un dolor cegador, como si me hubieran sumergido en ácido hirviente, y un frío que quemaba hasta el alma misma. El sonido fue lo peor, 1.000.000 de voces gritando a la vez, pero al revés, como si el tiempo se invirtiera en un caos auditivo. Gritos de agonía que se convertían en susurros invertidos, ecos de sufrimiento eterno. Y entonces, silencio absoluto. Salí al otro lado. El hangar desapareció en un parpadeo. Estaba allí, en el nexo. Lo primero que noté fue la gravedad alterada. Era más baja, quizás 0.8 G, haciendo que me sintiera ligero dentro del traje blindado. Estaba de pie sobre una rampa metálica temporal que se extendía desde nuestro lado del umbral, un puente improvisado que los ingenieros habían instalado. Era lo único familiar en ese paisaje alienígena. Miré hacia arriba. No había cielo propiamente dicho, solo un vacío palpitante, de un color púrpura tan profundo que parecía negro infinito. Y estaba vivo. Pulsaba con una lentitud enfermiza, como el interior de una garganta colosal, respirando con un ritmo que no era natural. El paisaje era el que habíamos visto en las grabaciones de las sondas, pero las cámaras no le hacían justicia. La escala era demencial, abrumadora. Las torres de material negro se perdían en la oscuridad superior, extendiéndose en todas direcciones como un bosque infinito de obeliscos retorcidos. No había horizonte visible, solo un laberinto eterno de estructuras imposibles, doblándose en ángulos que hacían que mis ojos lagrimearan. Control de misión, aquí Crow. Estoy del otro lado. El entorno es estable. La gravedad es creo que 0.8 G. No hay atmósfera detectable. El traje mantiene integridad. Recibido, Crow. La voz de Davis sonaba distorsionada, lejana, como si viniera de otro universo. Informe de situación. ¿Qué ve? Describa con detalle. Es inmenso, más allá de lo comprensible. Las estructuras no son edificios construidos. Parecen crecidas orgánicamente, como cristales fractales en dimensiones superiores. La luz proviene de ellas, un pulso violeta-verde que ilumina todo con un brillo espectral. Hay patrones en las torres, símbolos que no reconozco, como ecuaciones grabadas en la materia misma. Activé los sensores del traje, escaneando el entorno. Las lecturas de radiación eran nulas, inexplicablemente. La temperatura ambiente era de casi cero absoluto, pero el traje no registraba pérdida de calor. Era como si el lugar desafiara la termodinámica. «Voy a avanzar por la rampa», anuncié, mi voz temblando ligeramente. Caminé lentamente, mis botas metálicas resonando con un clan sordo en la rampa. Pero el sonido moría al instante. No había eco. El aire, si es que era aire, no transmitía ondas sonoras de manera normal. Lo único que oía era mi propia respiración raspada y la voz lejana en mi oído. Llegué al final de la rampa. El suelo de ese lugar estaba a 1 metro por debajo, una superficie cristalina negra como obsidiana pulida, pero suave al tacto de mi guante blindado. Control, voy a descender de la rampa, dejando la plataforma de inserción. Solté el anclaje magnético de mis botas y usé los propulsores para flotar suavemente hacia abajo. En el momento en que mis botas tocaron esa superficie negra, supe que había cometido un error terrible, irrevocable. La vibración no fue un sonido, fue una comunicación directa, invadiendo mi mente como un virus psíquico. No eran palabras articuladas, eran imágenes crudas, sentimientos primordiales que se incrustaban en mi cerebro. Sentí la vastedad de ese lugar, su antigüedad inconmensurable. Millones de años, eones de existencia en un vacío eterno. Vi el umbral desde fuera, plantado en mi mundo como un granjero siembra una semilla en suelo fértil, esperando pacientemente a que la civilización humana madurara, creciera lo suficiente para ser cosechada. Y sentí que me observaban, no con curiosidad, sino con un hambre fría y calculadora. Dr. Crow,
Sus signos vitales están disparados, gritó la voz de Davis, distorsionada por estática cuántica. Informe inmediatamente. Me están hablando, susurré, mi voz quebrada por el terror. Este lugar es una trampa, no es un portal para explorar, es un anzuelo, una red tendida para atraer presas. Las imágenes seguían fluyendo, visiones de mundos enteros devorados, civilizaciones extinguidas para alimentar entidades vastas. Retroceda, Crow, esa es una orden, regrese al umbral ahora mismo. Intenté moverme, pero estaba paralizado. El miedo era tan absoluto, tan primordial, que mi cuerpo se negó a obedecer, congelado en un estado de pánico puro. Y entonces lo vi. La sombra que habíamos glimpsado en la grabación. Estaba allí, a unos 500 metros de distancia, inmóvil como una estatua de oscuridad. Era gigantesca, un monolito viviente de al menos 100 metros de altura. No tenía rostro discernible, ni ojos visibles, pero sabía, con certeza visceral, que me estaba mirando, evaluándome. Y no estaba sola. Comenzaron a emerger de las sombras entre los pilares. Cientos de ellas. Figuras altas y delgadas que se movían con una gracia antinatural, no caminando sino deslizándose sobre la superficie cristalina, plegando el espacio a su voluntad. «Están aquí, están por todas partes», grité, mi voz un chillido de pánico. «General, no abrimos una puerta, tocamos el timbre de la cena, somos el banquete». «Tire del cable, doctor, active el torno de repliegue inmediato». Golpeé el control en mi muñeca con un dedo tembloroso. El motor del torno en mi espalda cobró vida con un zumbido mecánico, y el cable de seguridad empezó a recogerme, arrastrándome hacia la rampa con fuerza inexorable. Las figuras empezaron a moverse hacia mí, despacio, sin prisa aparente. Sabían que no tenía escapatoria real. Era como si disfrutaran la caza. Me arrastré por el suelo cristalino, el traje chirriando contra la superficie lisa. Estaba a 10 metros de la rampa. A 5, una de las sombras, una más pequeña que las demás, se interpuso entre el umbral y yo. Estaba a solo unos metros. Pude verla con detalle horroroso. No era una sombra pura, era un traje de contención, similar al mío, pero de un diseño anticuado, soviético de los años 80, cubierto de polvo cristalino negro que brillaba con iridiscencia maligna. Dentro del casco había un rostro humano, congelado en un grito silencioso eterno. La carne estaba gris, petrificada como piedra. Pero los ojos estaban abiertos, vidriosos, y me miraban con una súplica muda. No estábamos solos en esto, no éramos los primeros en caer en la trampa. Los soviéticos habían llegado antes, décadas atrás, y pagado el precio. «¡Crow!», rugió Davis, su voz cortada por interferencias. La sombra grande, el monolito principal, levantó su apéndice, una extensión de oscuridad que absorbía la luz. Y el tiempo se detuvo. Todo se congeló en un instante eterno. El torno de mi traje se cayó abruptamente. La voz de Davis se convirtió en un zumbido agudo, distorsionado hasta la irreconocibilidad. La sombra inmensa se inclinó hacia mí, su presencia como un peso cósmico sobre mi mente. No podía moverme, solo podía mirar, atrapado dentro de mi ataúd tecnológico, mi respiración jadeante el único sonido en el vacío. Sentí un toque, frío, intangible, en lo profundo de mi psique. No me habló con palabras, me mostró una cascada de visiones que abrumaron mis sentidos. Me mostró el universo no como lo vemos nosotros, con telescopios y ecuaciones, sino como es en realidad, un océano infinito de oscuridad primordial, habitado por inteligencias tan vastas y antiguas que nuestra galaxia entera es para ellas un simple átomo flotando en un charco insignificante. Vi la Tierra desde su perspectiva, un criadero controlado, un experimento biológico, un jardín amurallado donde cultivan conciencia, almas, esencia vital para su sustento eterno. Vi cómo ellos, los recolectores, viajan, no a través del espacio lineal, sino doblándolo como papel,
plegando dimensiones superiores. Los umbrales no son puertas accidentales, son anclas deliberadas, puntos fijos en el tejido del espacio-tiempo que les permiten lanzar sus redes a mundos desprevenidos. Y vi lo que venía, una cosecha inminente, una invasión no de naves y láseres, sino de sombras que se filtran a través de las grietas de la realidad, devorando mentes y almas. El umbral no era para que nosotros entráramos y exploráramos, era para que ellos salieran, cuando estuviéramos listos. Y yo era la llave, el catalizador que había activado la señal. La sombra retrocedió lentamente, y el tiempo volvió a fluir con un chasquido audible en mi mente. El torno me dio un tirón violento, rompiéndome 2 costillas con un crack agudo de dolor. Salí disparado hacia la rampa, golpeando el metal con fuerza que reverberó en mi traje. Me deslicé a través del umbral, el desgarro inverso aún peor, un vórtice de agonía que me hizo gritar hasta que mis cuerdas vocales ardieron. Caí en el suelo del hangar del nivel 14, el hormigón frío bajo mi espalda. Los soldados me rodearon en un instante, rifles apuntando, voces gritando órdenes. Oí una explosión sorda, la carga de emergencia en la base del umbral detonando. La roca alienígena no se podía destruir, pero la explosión colapsó la matriz de energía. El espejo imposible parpadeó con furia, y se apagó, dejando solo el arco inerte. El silencio en el hangar fue reemplazado por alarmas estridentes, luces rojas parpadeando. Me arrancaron el casco con manos apresuradas. Respiré el aire viciado del acuario, como si fuera el néctar más puro, tosiendo y temblando incontrolablemente. ¿Qué vio, doctor?, me preguntó Davis, su rostro una máscara de terror y furia contenida, inclinándose sobre mí. Vio un cosmonauta, susurré, mi voz ronca. Estaban allí antes que nosotros. Los soviéticos lo intentaron y fallaron. No les conté lo que me mostraron en detalle. No les conté que éramos ganado en un corral cósmico. No les conté que, cuando la sombra me tocó, una parte de ella se quedó conmigo, tejida en mi esencia. Me sacaron de allí en una camilla, y empezó la verdadera pesadilla. Me pusieron en cuarentena, no una médica estándar, sino una existencial. Me metieron en una celda en el subnivel 15, un lugar que ni siquiera sabía que existía, un vacío blanco sin esquinas, donde las paredes se curvaban suavemente hacia el suelo y el techo, totalmente insonorizada, con luz constante que borraba la noción de día y noche. Me interrogaron durante semanas interminables, días y noches que se mezclaban en un borrón de agotamiento. Davis, Petrova, psicólogos militares con ojos fríos. ¿Qué te dijo la entidad?, me preguntaba Petrova, su voz temblando a través del intercomunicador, su acento ruso más pronunciado por el estrés. No me dijo nada, repetía yo, exhausto. Me mostró que somos insignificantes. Les conté lo que vi, las estructuras, el cosmonauta petrificado, las sombras emergiendo. Pero omití el hilo oscuro que sentía crecer en mi mente, alterando mi percepción. Al principio, pensé que estaba enloqueciendo. Estrés postraumático, diagnosticaron los médicos, prescribiendo sedantes que nublaban mi mente pero no silenciaban el zumbido. Pero entonces, empecé a ver. Las esquinas de la habitación, aunque curvas, comenzaron a revelar ángulos imposibles, pliegues en la realidad que no debían estar allí. La geometría del nexo se filtraba en mi mundo, distorsionando lo cotidiano. Empecé a oír el zumbido constantemente, no del exterior, sino de dentro de mi cráneo, un canto bajo que resonaba en mis huesos. Me traían la comida en bandejas de plástico, deslizándolas por una ranura en la puerta. Los guardias no entraban nunca. Me miraban a través del cristal blindado con pavor mal disimulado, como si esperaran que me transformara en algo inhumano. Una noche, o día,
El tiempo había perdido significado. Me desperté sudando profusamente. El zumbido era ensordecedor, un coro de voces alienígenas susurrando secretos. Me tapé los oídos, pero no sirvió, era interno. Miré mi mano temblorosa y vi a través de ella. Vi los huesos, luego los músculos deshilachados, luego las moléculas danzando y finalmente la vibración cuántica que me mantenía unido. Y vi que estaba mal. Había un hilo oscuro, un filamento no mío, tejido en mi ser como una infección parasitaria. La marca del monolito. Supe dos cosas con certeza absoluta, como verdades grabadas en mi alma. 1. Yo era un faro, una baliza transmitiendo mi posición, guiándolos hacia nuestro mundo. 2. Iban a matarme para apagarme. Escuché a Davis fuera de mi celda, creyendo que dormía. Es un riesgo inaceptable, dijo el general, su voz muffled pero clara. La cuarentena no funciona. Sus lecturas de bioenergía están fuera de escala. Hay que activar el protocolo Lethe. Lethe, el río del olvido en la mitología griega. Un eufemismo para incineración total, borrado de existencia. El miedo me golpeó como una ola helada, un terror animal que me hizo jadear. Pero debajo del miedo había algo más. Algo frío, vasto e indiferente. La cosa dentro de mí no quería que su faro se apagara. Miré la puerta. Una cerradura electrónica de alta seguridad. Un teclado numérico impenetrable. Cerré los ojos. Me concentré en el zumbido, en la geometría imposible que ahora comprendía intuitivamente. El universo no es una línea recta rígida, es tela flexible, plegable. Pensé en la cerradura no como metal y circuitos, sino como electrones fluyendo en patrones tridimensionales simples. Y yo ya no pensaba en 3 dimensiones limitadas. Estiré mi conciencia, un tentáculo mental que tocó el patrón, y lo doblé, plegando la realidad cuántica. Se oyó un chasquido metálico suave. La luz roja de la cerradura se volvió verde. La puerta se abrió con un siseo hidráulico. Los 2 guardias en el pasillo se giraron, rostros pálidos de terror, rifles levantados. ¡Alto! ¡Retroceda a la celda ahora! No corrí. No los ataqué físicamente. Miré el final del pasillo, a unos 50 metros, la puerta roja de la salida de emergencia. Y simplemente di un paso. Para los guardias, debió ser imposible, una alucinación. Un momento estaba frente a ellos. Al siguiente, mi imagen se desgarró como una señal de TV defectuosa, e instante después estaba al otro extremo del pasillo. El espacio entre nosotros simplemente lo omití, plegándolo como una hoja de papel. Gritaron, disparos resonaron, balas incrustándose en paredes. Pero yo ya abría la puerta, alarmas ululando. La alarma de contención se disparó, luces rojas bañando los pasillos en un resplandor infernal. No conocía la base en esos niveles profundos, pero algo en mí sí, guiándome como un instinto alienígena. Lejos de los pelotones de soldados, hacia conductos de servicio oscuros. Me moví como un fantasma, plegando espacio cada vez que enfrentaba una patrulla, apareciendo 30 metros más allá o detrás de ellos. Llegué al hueco de un ascensor de carga. Lo plegué mentalmente y subí 10 niveles en un segundo, emergiendo a la superficie. El aire frío del desierto de Nevada me golpeó la cara como una bofetada revitalizante. Era de noche. Las estrellas brillaban, pero ya no como puntos inocentes. Parecían ojos vigilantes, parpadeando en el vacío. Robé un jeep de un aparcamiento perimetral, las llaves puestas, como si el destino conspirara, y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el Área 51. He estado huyendo desde entonces, meses de paranoia constante, moviéndome de ciudad en ciudad, motel en motel, usando mis nuevos poderes para evadir capturas. Digamos que cuando parte de tu mente opera en 5 dimensiones, las cerraduras tridimensionales se vuelven triviales, fáciles de plegar. No puedo dormir sin pesadillas.
El vacío púrpura, el frío eterno, la hambre indiferente de los recolectores. El mundo ya no se ve igual. La comida sabe a ceniza gris, el agua a metal oxidado. A veces, en el rabillo del ojo, veo los colores imposibles, la realidad parpadeando como una ilusión frágil. Y sé que me están buscando. No solo los hombres de Davis, con sus helicópteros negros y drones. Ellos, las sombras, filtrándose a través de grietas dimensionales que yo abrí. El umbral en el Área 51 está cerrado, neutralizado. Pero fue solo uno. Vi docenas en el Nexo, conectados a docenas de mundos. Ahora saben que estamos aquí, y cómo abrir desde su lado. Gracias a mí, el Faro. Estoy grabando esto en un motel abandonado en algún lugar de Utah, con la esperanza de que alguien lo entienda y actúe. Dejen de buscar, dejen de mirar a las estrellas con ambición. Dejen de intentar abrir puertas que deben permanecer cerradas para siempre. El Área 51 no estaba protegiendo tecnología alienígena de nosotros. Estaba intentando protegernos a nosotros de ellos. Y fracasaron. Me estoy escondiendo aquí, pero el zumbido en mi cabeza es más fuerte esta noche, casi un canto seductor. La luz de la bombilla sobre mí está empezando a parpadear erráticamente, y la sombra debajo de la puerta no parece humana. Se está plegando, doblándose en ángulos imposibles. No abran la puerta, nunca. Suscríbete al canal si te gustó el video.